Recordemos, habíamos visto la fórmula de Rosenbluth, que era la fórmula de la sección transversal diferencial en el caso del scattering electrón-protón, que es cierto que nos quedaba en términos de K1 y K2, que eran dos constantes a determinar experimentalmente. Nosotros vamos a ver qué pasa con esta fórmula en una región intermedia de energía. Esto va a ser una corta observación que vamos a hacer. Específicamente, lo tenemos acá escrito ya, es en esta zona, donde E es mucho más grande que mc cuadrado y mucho más chico que m grande c cuadrado, que esto representa la energía en reposo del electrón y esto la energía en reposo del protón. Lo que ocurre es que esta energía inicial hace que el electrón sea relativista, ya que es mucho más grande que la energía en reposo del electrón. Pero aún sigue siendo mucho más chico que la energía en reposo del protón, así que es intermedio. Por lo tanto, lo que ocurre es lo siguiente: nosotros lo que podemos hacer es aprovechar de que estamos en este régimen. Podemos usar lo que vimos del protón de Dirac, porque para ese caso K1 y K2 los teníamos determinados. Recordemos que esto era el caso en particular donde suponíamos que el protón era una partícula elemental, y ya habíamos dicho que para los casos de energía baja media andaba bien, pero después ya no más. Justo en el caso que nos interesa a nosotros nos va a servir porque estamos en ese régimen. Entonces lo que hacemos es esta fórmula que tenemos acá. Es directamente la fórmula de Rosenbluth, pero trajimos K1 y K2. Y podemos hacer la aproximación para la energía, que eso es otra fórmula que ya teníamos, como era la energía E' sobre E, es decir, las distintas energías entrantes y salientes. Entonces, en este límite que tenemos acá, mc cuadrado es mucho más grande que E, por lo tanto, esto que aparece en el denominador de la energía se hace cero y nos queda solo un 1 abajo, haciendo que E' en esta aproximación sea igual a E. Por otro lado, esto también lo traemos, que ya lo habíamos visto, que Q cuadrado se puede escribir como menos 4E' sobre C cuadrado, seno cuadrado de tita sobre 2. Y en este caso en particular, donde E' es igual a E, nos queda menos 4E cuadrado sobre C cuadrado seno cuadrado de tita sobre 2. Por lo tanto, estamos recopilando todas cosas que ya vimos. En esta aproximación, entonces, la sección transversal diferencial nos queda de esta forma, que es estas constantes que teníamos, y después queda 4m cuadrado c cuadrado coseno cuadrado de tita sobre 2, simplemente porque como ahora este q cuadrado es esto de acá, pero tiene un e cuadrado, e es mucho más chico que mc cuadrado, entonces este término termina perdiendo por este e contra el mc cuadrado que tenemos acá. Por lo tanto queda solo esto, y esto es lo que hay acá, 4m cuadrado c cuadrado es esto, por coseno cuadrado tita sobre 2. Esto es entonces la sección transversal diferencial para esta aproximación. Pero esto se puede reescribir, como vemos acá, en términos del módulo de P. Usando la fórmula relativista, específicamente vamos a escribirlo. Estamos hablando de la fórmula E cuadrado menos P cuadrado C cuadrado igual M cuadrado C cuarta. Pero en nuestro caso en particular tenemos que E es mucho más grande que mc cuadrado, ¿no? Entonces, en realidad nosotros tenemos E cuadrado menos mc cuadrado al cuadrado igual a P cuadrado C cuadrado.
Por lo tanto, esto le ganaría a esto, ¿no? Y nos quedaría E cuadrado igual a P cuadrado C cuadrado, ¿no? Y en módulo, o sea, cuando pasamos la raíz, módulo de P, C es positivo. Así que esa es la aproximación a la que nos referíamos, que es la que hizo que nos quede esto así, ¿no? Y también habíamos metido el 4m cuadrado c cuadrado para adentro, cancelando el 2 que nos queda adentro, con el 4 queda un 2 y el m que entra cancelando al m que había. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Porque si nosotros vamos a buscar la fórmula de Mott, que ya habíamos visto en electrodinámica cuántica, que tenía que ver con el scattering electrón-muón, teníamos esta fórmula de acá. Esa fórmula, si nosotros aprovechamos esta aproximación, ese régimen, podemos ver que nos va a dar exactamente lo mismo, porque eso significaría que en realidad, si uno, en vez de usar el muón, usa el protón, podemos llegar a la misma fórmula, lo cual tiene sentido, porque en realidad el muón es una partícula mucho más pesada que el electrón. Por supuesto, nada que ver con el protón en sí, pero al intercambiar la masa y la energía, obtenemos la misma fórmula, que es esa que nos queda acá. Por supuesto, hay que decirlo, esta es la fórmula del scattering de Mott, pero nosotros hacemos la aproximación de que módulo de P es mucho más grande que MC, que en el fondo es lo mismo que veníamos haciendo, porque si multiplicamos por C a ambos lados, nos queda MC cuadrado mucho mayor a P por C. Y P por C es E, así que estamos en la misma. Y cuando hacemos esa aproximación, este se va. Y este P cuadrado entra adentro como P, cancela este P cuadrado y queda módulo de P. Entonces esta pequeña observación es nada más para ver cómo algo que ya habíamos visto antes, como el scattering de Mott, se relaciona con otro camino completamente distinto en principio, que era la fórmula de Rosenbluth en un régimen de energías en el cual las cosas funcionan, digamos, como si el protón fuera una partícula puntual. Eso es lo que pudimos verificar en este caso tan importante.